¿Qué es lo más aterrador que has visto? Aunque no creas en lo paranormal, cuando tenía unos 10 años, un amigo y yo fuimos a saludar a su madre, que trabajaba como camarera en uno de los bares del pueblo. El bar había sido construido en el año 1461, así que tenía bastante historia acumulada. Después de saludar a su madre, nos dispusimos a irnos y notamos que la puerta del sótano estaba abierta. Como éramos dos niños curiosos de 10 años y no había ningún adulto cerca que pudiera oírnos, decidimos bajar a escondidas para echar un vistazo rápido. Cuando llegamos abajo, el lugar era más o menos como uno imaginaría, muchos barriles de alcohol y espacio de almacenamiento para otras cosas. Pero de repente escuchamos un disculpen detrás de nosotros. Nos giramos de inmediato y vimos a una mujer en el sótano. Nos dijo, no deberían estar aquí abajo, y que debíamos volver arriba rápidamente. Le hicimos caso y, cuando estábamos saliendo del sótano, el dueño del bar nos sorprendió con las manos en la masa y nos preguntó qué estábamos haciendo allí abajo. Le explicamos que solo queríamos ver qué había en el sótano, pero que una señora nos había dicho que subiéramos de nuevo. Él pareció un poco confundido y preguntó, ¿qué señora? Luego bajó al sótano para comprobarlo él mismo. Pasaron unos minutos y, cuando volvió, nos dijo que no había nadie allí abajo y que dejáramos de hacer tonterías. Después de eso, nosotros salimos del bar para ir a hacer otras cosas. Lo que recuerdo con más claridad es que la señora llevaba un uniforme de sirvienta antiguo, de esos que uno vería en un drama británico ambientado en la época victoriana. También recuerdo que no daba miedo ni parecía amenazante, al contrario, transmitía una sensación de amabilidad y tranquilidad. Hace unas semanas le escribí a mi amigo sobre esto, 26 años después, y él lo recordaba perfectamente. He escuchado a varias personas hablar sobre una sirvienta o empleada que, según cuentan, fue empujada o cayó por las escaleras del sótano y se rompió el cuello. Así que, en conclusión, o se trataba del fantasma de una sirvienta victoriana, o el dueño del bar estaba haciendo algo bastante íntimo con alguien en el sótano y nosotros aparecimos en el peor momento posible. Mi tía tiene una historia sobre una experiencia que ella y sus hermanos vivieron al mismo tiempo, cada uno en habitaciones separadas. Una vez estábamos conduciendo por el pueblo donde ella había estudiado. Pasamos frente a una casa y comenté lo mal que se veía por fuera. Ella respondió, por dentro es peor. Ese lugar está embrujado. Nunca antes había escuchado a mi tía hablar de nada paranormal, ni la he vuelto a oír hacerlo desde entonces. La historia cuenta que los tres hermanos alquilaron una casa bastante sospechosa mientras estudiaban. Según decía, ocurrían cosas extrañas que los hacían sentirse incómodos, aunque nada demasiado extremo. En varias ocasiones todos notaban lo mismo, se despertaban por la noche y las cobijas estaban fuera de la cama, amontonadas a los pies. En principio no parecía algo raro, porque muchas personas se destapan cuando tienen calor mientras duermen. Pero una noche ocurrió algo diferente. Mi tía cuenta que soñó que estaba cayendo y necesitaba agarrarse de algo para salvarse. De repente se dio cuenta de que no estaba soñando. Alguien, o algo, la estaba jalando por los tobillos, sacándola de la cama. Instintivamente se aferró a los barrotes del cabecero de la cama. Después de unos momentos aterradores, logró reunir fuerzas para gritar. Al mismo tiempo que gritaba, escuchó los gritos de sus hermanos desde sus respectivas habitaciones. Tan repentinamente como empezó, la sensación desapareció. Ella salió corriendo para ver si sus hermanos estaban bien, y los tres coincidieron en lo mismo, cada uno había sentido que algo los estaba arrastrando fuera de la cama. No hace falta decir que poco después se mudaron de esa casa, y nunca miraron atrás. Cuando tenía poco más de 20 años fui a visitar la tumba de mi abuelo. Estaba enterrado en un cementerio muy antiguo. Las tumbas más viejas estaban en el centro, de épocas anteriores a la Guerra Civil estadounidense. El lugar estaba en medio de la nada, realmente aislado, como esos viejos cementerios de iglesia en zonas rurales.
Para llegar hasta la tumba había que caminar bastante por el cementerio, y la de mi abuelo estaba casi al fondo. Subí la pequeña colina, dije unas palabras y me quedé un rato disfrutando del silencio. Después empecé a bajar y me desvié un poco para mirar algunas de las lápidas antiguas. Había una en particular que destacaba muchísimo. Era enorme y estaba justo en el centro del cementerio. Comparada con las demás era gigantesca, como si hubieran colocado de pie un enorme bloque de roca cortado directamente de una cantera. Las inscripciones parecían simplemente cinceladas en la piedra. Además, era la única tumba rodeada por una vieja cerca de hierro, lo que hacía que el lugar estuviera mucho más cubierto de maleza que las otras parcelas, que estaban bien cuidadas. Me acerqué para observarla mejor e intenté leer la inscripción, pero el pasto alto tapaba las fechas. Así que me incliné por encima de la cerca para apartar la hierba y ver los detalles. Justo cuando alcancé a leer 1790, algo, escuché un sonido justo al lado de mi oído. Un traqueteo. Mi primera reacción fue pensar que era una serpiente de cascabel, así que me levanté de golpe. Pero en ese mismo instante algo me empujó hacia atrás con fuerza. Literalmente me deslicé hacia atrás unos 3 pies, casi 1 metro, y caí sentado en el suelo. Me quedé completamente desconcertado, mirando alrededor, tratando de entender qué demonios había pasado. Bajé la mirada hacia la base de la tumba para ver si había una serpiente o algo parecido, y entonces parpadeé, porque algo no encajaba. Al principio no supe qué era. Luego me recorrió un escalofrío y miré con más atención. Había algo frente a la tumba que hacía que el aire se viera distorsionado, como si se ondulara o se desenfocara. Pero tenía bordes definidos, porque todo alrededor se veía completamente normal. De repente empecé a sudar frío. Me alejé del lugar arrastrándome hacia atrás tan rápido que terminé golpeando el coxis contra otra lápida. Me levanté de un salto y bajé la colina casi corriendo hasta el pequeño puente que llevaba al estacionamiento. Cuando llegué allí me detuve un momento para intentar calmarme. Y entonces, miré hacia atrás. Vi esa misma distorsión en el aire bajando la colina entre las lápidas, moviéndose hacia mí. Tenía una forma vagamente humana. Podía ver claramente cómo el aire se volvía borroso y luego se enfocaba de nuevo a medida que se desplazaba. No se movía rápido, pero venía en mi dirección. Eso fue suficiente para mí. Salí corriendo a toda velocidad, crucé el puente, me metí en el coche y salí del lugar acelerando y haciendo chirriar las ruedas. Han pasado casi 20 años desde aquello, y aún ahora, mientras escribo esto, me pone nervioso recordarlo. Solo pensar en ver el mundo distorsionarse sin ninguna razón, y que esa distorsión se esté moviendo hacia ti. Una mañana estaba saliendo a correr por mi vecindario antes de ir al trabajo, alrededor de las 5 de la mañana. En ese momento vivía en una zona muy boscosa, a las afueras del pueblo. Ya había corrido aproximadamente 1 milla, es decir, cerca de 1,5 kilómetros, y cuando iba de regreso a casa escuché un grito desgarrador. Era invierno, así que todo estaba completamente oscuro. Me asusté muchísimo. Seguí corriendo hacia mi casa, repitiéndome que seguramente lo había imaginado. Pero al bajar una pequeña colina vi una luz fantasmal en el cielo. Tenía un brillo fosforescente, como la luz de esos peces abisales con linterna que viven en las profundidades del mar. La luz estaba flotando a unos 12 metros sobre el suelo y se movía lentamente en círculos. Pero no solo giraba. También hacía un movimiento extraño, ondulante, subiendo y bajando al mismo tiempo. Soy una persona bastante racional y científica. No creo en cosas paranormales. Pero recuerdo haber pensado que no tenía absolutamente ninguna explicación lógica para lo que estaba viendo. A medida que me acercaba, noté que había un hombre de pie justo debajo de la luz, en el centro del círculo que describía en el aire. Estaba mirando directamente hacia arriba, como si estuviera a punto de ser abducido por extraterrestres. Me acerqué con cautela y entonces vi que también llevaba ropa de corredor.
Tenía además una enorme herida en la parte superior de la cabeza y la sangre le corría por la cara. Finalmente me acerqué lo suficiente como para que se diera cuenta de que yo estaba allí. Entonces me dijo: «No vas a creer lo que acaba de pasar. Un búho acaba de robarme la linterna que llevaba en la cabeza». Mi abuela tenía una historia bastante extraña. Contaba que una vez soñó con una mujer de cabello largo y negro que la estaba estrangulando. Cuando despertó, tenía en la mano varios cabellos largos y negros. Lo raro es que nadie en la casa tenía el cabello más largo que la barbilla, y ninguno era negro. Yo también tuve una experiencia rara una vez. Estaba de campamento en un viaje de una clase de la universidad. Estábamos en un camping vacío en Nueva Inglaterra, a finales de otoño. El ambiente era muy parecido a algo sacado de la película El proyecto de la bruja de Blair, bastante inquietante, pero la noche en realidad pasó sin nada extraño. A la mañana siguiente nos estábamos preparando para irnos. Mientras cargaban las furgonetas, fui corriendo al baño del camping. Entré en uno de los cubículos. Mientras estaba allí, alguien entró al baño y se metió en el cubículo de al lado. Yo estaba cansado y un poco irritado porque había muchos cubículos vacíos y no me gusta cuando alguien se mete justo en el de al lado si hay otros libres. Cuando terminé, miré por debajo de la puerta para ver de quién eran los zapatos, ya que literalmente éramos las únicas personas en todo el lugar. Pero no había absolutamente nada allí. Había escuchado claramente la puerta abrirse, los pasos en el suelo y el sonido del cerrojo del cubículo cerrándose, y sin embargo no había nadie más en el baño conmigo. Salí de allí a toda prisa y me subí a la furgoneta lo más rápido posible. Lo que más me inquietó fue que era una mañana soleada y tranquila, sin ningún ambiente extraño que pudiera predisponerme a imaginar cosas o escuchar ruidos raros. Edito porque casi olvido la experiencia que más me asustó en toda la secundaria. Una noche desperté teniendo una alucinación hipnopómpica, una alucinación que ocurre justo al despertar. Fue la única vez que me ha pasado en la vida. Vi a alguien inclinado frente a mi espejo. Lo primero que pensé fue que era mi hermana robándome maquillaje en la oscuridad. Pero entonces escuché que la ducha estaba abierta y el agua corriendo. Mis padres trabajaban en turnos que se cruzaban entre día y noche, así que en casa solo estábamos mi hermana y yo. De repente la figura se enderezó, y se quedó mirándome directamente. Casi me da un infarto. Me lancé a buscar la pequeña lámpara de lectura que tenía. Cuando encendí la luz y la apunté hacia allí, no había nada. Apagué la luz, y la figura volvió a aparecer. Y además se estaba moviendo. Dormí con la luz encendida durante los 3 días siguientes. Mi compañera de piso había perdido a su gato. Al lado de donde vivíamos había una casa vieja y vacía que también pertenecía a nuestro casero. Nos dejaban usarla para hacer fiestas y reuniones, así que conocíamos bastante bien la casa y todas sus habitaciones. Era alrededor de la 1 de la madrugada y mi amiga estaba muy alterada por no encontrar al gato, así que me ofrecí a ayudarla a buscarlo. Pensamos que quizá el gato podría haberse metido en esa casa, así que entramos con una linterna. Mi amiga me dijo que antes había creído escuchar maullidos provenientes de allí, así que empezamos a revisar las habitaciones. Llegamos al pasillo y vimos algo extraño. Había una escalera colocada justo en medio del pasillo, apoyada hacia arriba, hacia una especie de ático. La entrada al ático no era una puerta normal, sino un hueco en el techo del pasillo. Lo raro es que yo había explorado esa casa muchas veces y había visto todas las habitaciones, pero nunca había visto ningún ático. Normalmente, cuando encuentro algo así, me entra la curiosidad y pienso algo como, oh, un ático, vamos a subir a ver, suena a aventura. Pero esta vez no. Esta vez sentí un mal presentimiento. El estómago literalmente se me revolvió. Esa escalera nunca había estado allí antes, nadie sabía que existía un ático en esa casa y tampoco podía ser que hubiera gente viviendo allí sin que lo supiéramos.
porque la casa estaba justo en el patio trasero del lugar donde nosotros vivíamos. Además, la escalera parecía demasiado invitante. Como si estuviera colocada para que alguien subiera. Le dije a mi amiga que probablemente su gato no estaba allí arriba y que lo mejor era que nos fuéramos. Caminamos de vuelta hacia la salida y entonces ella me dijo, «Sabes, antes realmente pensé que había escuchado maullidos allí arriba». Pero los dos nos acobardamos y simplemente regresamos. Salimos de la casa y volvimos a la nuestra. Y adivina quién estaba sentado justo en la puerta principal. El gato. Desde entonces me han pasado cosas raras, sobre todo en el estacionamiento que está conectado con el jardín de esa casa. La primera vez pensé que había visto una figura negra pasando por allí un día, pero lo ignoré. Unos días después estaba caminando por el estacionamiento y, de repente, sentí a alguien respirando justo detrás de mi cuello. Pensé que era uno de mis compañeros de piso intentando asustarme. Pero cuando me giré, no había absolutamente nadie allí. Fui a visitar a mi abuela cuando tenía 16 años. Esto fue en la India, en una aldea en las montañas a la que literalmente tenía que caminar unos 45 minutos para llegar, y yo era un chico bastante gordo, así que el trayecto se hacía duro. No había electricidad y el lugar era completamente distinto a cualquier otra cosa que hubiera visto. Ese día estaba con mi tío y con una niña pequeña del pueblo. Íbamos caminando de una aldea a otra. El sendero era básicamente un pequeño tramo de la montaña que había sido recortado para poder pasar. Era tan estrecho que solo una persona podía caminar a la vez, así que íbamos en fila, mi tío delante, contándome cosas sobre el pueblo, yo detrás de él, y la niña caminando detrás de mí. A un lado estaba la pared de la montaña y al otro una pendiente que descendía por la ladera. En cierto momento pasamos junto a un árbol que tenía pintado un triángulo verde con unas marcas extrañas. Mi tío me explicó que ese era el lugar donde nuestros antepasados habían rezado durante mucho tiempo para que nadie se cayera por la montaña y muriera. Yo por dentro me estaba burlando un poco de la historia, pero lo escuchaba con respeto. Un poco más adelante había una parte del camino que estaba rota y en el hueco se habían acumulado hojas secas. Mi tío saltó por encima de las hojas y me dijo que hiciera lo mismo, porque si las pisaba podía resbalar. Salté sobre ellas y luego le dije lo mismo a la niña que venía detrás. Lo que olvidé completamente fue que la niña no entendía ni una sola palabra de lo que estábamos diciendo, porque venía de otra aldea donde hablaban un idioma totalmente diferente. Ella pisó directamente sobre las hojas y cayó por la ladera. Me quedé completamente paralizado mientras mi corazón latía con fuerza. La niña estaba cayendo colina abajo. En un momento golpeó contra un árbol. Luego logró agarrarse a algunas plantas pequeñas. Como era muy ligera, empezó literalmente a trepar cuesta arriba, como si estuviera escalando una pared de roca, sujetándose de las plantas y avanzando poco a poco. Había caído casi 200 pies, es decir, alrededor de 60 metros. Aún así logró subir de nuevo hasta el camino. Mi tío me miró sonriendo y dijo, «Te dije que nuestros antepasados rezaron aquí». La experiencia fue completamente surrealista. Durante mi adolescencia experimenté lo que podría describirse como actividad poltergeist leve. Escuchaba voces, golpes y pasos cuando no había nadie más alrededor. A veces los objetos se deslizaban solos desde los escritorios o caían de los armarios. Las puertas se cerraban de golpe aunque no hubiera corrientes de aire en la casa. También aparecían olores extraños, especialmente perfumes muy fuertes que nadie en mi familia usaba y que a veces surgían de repente en mi habitación. Cuando hacía trabajo de limpieza nocturna en la iglesia de mis padres, escuchaba cosas aún más raras, sonidos como si alguien arrojara vidrio que luego se rompía, silbidos o alguien cantando. E incluso música de piano proveniente de la capilla al otro lado del edificio. Todo esto se detuvo cuando me mudé y dejé de vivir con mi familia. Ellos nunca experimentaron nada de esto,
lo que me hace pensar que quizá era algo psicosomático provocado por la ansiedad que me generaba mi vida en casa. En aquel momento, sin embargo, estaba completamente convencido de que algo me estaba atormentando. Edito para añadir que en realidad nada de eso encaja del todo con cosas que vi, a menos que contemos los objetos que se movían solos. Pero la cosa más inquietante que sí vi fue la siguiente. Cuando tenía 16 años fui con mi grupo juvenil de la iglesia a un viaje de servicio comunitario en Minnesota. Durante ese tiempo nos alojábamos en una iglesia bastante grande. Una noche decidimos jugar a sardinas, que es una especie de escondite al revés, una persona se esconde y los demás la buscan. Y cuando alguien la encuentra se esconde con ella hasta que todos terminan apretados en el mismo lugar. En un momento del juego todos menos uno de nosotros ya estábamos juntos esperando a que el último chico nos encontrara. Pasó tanto tiempo que el grupo decidió enviarme a buscarlo, porque varias veces habíamos escuchado pasos caminando por los pasillos cerca de donde estábamos. Me eligieron a mí porque soy bastante rápido y ágil, así que pensaron que lo atraparía enseguida. Empecé a correr por el edificio tratando de escuchar sus pasos. Estaba casi completamente oscuro, salvo por algunas luces de emergencia en cada pasillo. Finalmente escuché pasos y corrí detrás de la persona, justo a tiempo para verla doblar una esquina. Doblé la esquina inmediatamente, y no había nadie. Entonces empecé a subir hacia el último piso, porque al final del pasillo había una escalera. En ese momento vi claramente a alguien entrar en la habitación donde todos estábamos durmiendo. Entré detrás de esa persona, grité su nombre y encendí la luz. La habitación estaba completamente vacía. Salí de allí corriendo. Más tarde encontré al chico al que estábamos buscando en una habitación del primer piso, en el lado opuesto del edificio. Estaba dormido sobre un montón de almohadas. Cuando lo desperté, me dijo que se había quedado dormido unos 45 minutos antes. Nunca supe a quién fue exactamente a quien vi caminando por los pasillos y entrando en nuestra habitación. Cuando les conté a los demás lo que había pasado, todos decidimos mover nuestros sacos de dormir a otra parte de la iglesia. La mayoría de nosotros no durmió esa noche. Solo una vez en mi vida he tenido una experiencia que podría llamar paranormal. Cuando era más joven solía ir con mis padres a la costa de Sonoma, en California, para recolectar abulones. Mientras mi padre bajaba por un acantilado para bucear y recogerlos, yo me quedaba arriba con mi madre porque la bajada era demasiado peligrosa para alguien de mi edad. Recuerdo ese día como si hubiera sido ayer, y todavía me pone los pelos de punta. En ese viaje en particular, mi madre bajó por el acantilado y me dijo que me quedara donde estaba mientras ella bajaba un momento a recoger algunas conchas marinas para enseñármelas. Normalmente solo tardaba 1 o 2 minutos en bajar y subir. Yo me quedé sentado esperando. Estaba en el borde del acantilado, con las piernas cruzadas, mirando hacia el océano. De repente escuché un gemido detrás de mí. Parecía venir de apenas unos pasos a mi espalda. Sentí que me quedaba completamente paralizado. Giré la cabeza lentamente mientras seguía sentado, y en ese momento mi cuerpo se congeló por completo al ver lo que tenía delante. En mi mente estaba entrando en pánico, pero ni siquiera podía gritar. Frente a mí había un anciano muy delgado, completamente blanco, como si estuviera descolorido. Su ropa estaba desgastada, su cabello, sus ojos, todo tenía ese tono blanquecino. Era tan flaco que su cara parecía estar agrietándose. Parpadeé y miré rápidamente de nuevo hacia el océano, pensando, ¿qué demonios está pasando? Debo estar imaginándolo. Pero cuando volví a mirar, estaba más cerca. Ahora tenía una mano extendida hacia mí, como si intentara agarrarme. Justo cuando pensé que estaba a punto de alcanzarme, escuché a mi madre llamarme desde la parte superior del acantilado, diciéndome que mirara las conchas que había encontrado. En ese instante mi corazón estaba latiendo a toda velocidad, y lo único que sentía era alivio de seguir vivo. Les conté a mis padres lo que había visto,
pero lo ignoraron y dijeron que seguramente lo había imaginado. Desde ese día nunca volví a ese lugar por el miedo que me dejó aquella experiencia. Lo más extraño es que, hasta el día de hoy, todavía recuerdo perfectamente cómo se veía ese anciano. Como dato adicional, un año después mi padre volvió a ese lugar con su mejor amigo y con mi tío. Lamentablemente esa fue la última vez que vio a su amigo, porque quedó atrapado en una fuerte corriente de resaca en el mar y murió. Vivía con mi hermana y su familia. Yo estaba en mi habitación en el sótano, jugando videojuegos y relajándome con mi perro. Mi hermana, mi cuñado y mis sobrinas habían salido de compras a una ciudad cercana y planeaban estar fuera hasta más tarde esa noche. En algún momento escuché que la puerta principal se abría y mi perro se levantó para ir a ver qué pasaba. Escuché claramente a mis sobrinas corriendo y gritando por el pasillo. Mi hermana entró a la cocina y mi cuñado caminó por el pasillo hacia su dormitorio. Reconocí perfectamente su tos, escuché más conversación y luego, unos momentos después, el sonido de todos saliendo de la casa otra vez. Mi perro volvió a bajar al sótano y se acostó a mi lado, como hacía siempre después de ir a comprobar qué estaba pasando arriba. Escuché las puertas cerrarse y el sonido de las cerraduras, así que asumí que todos habían vuelto a salir. Horas más tarde regresaron de verdad. Subí a saludarlos y estuve hablando con ellos unos minutos. Antes de volver al sótano les pregunté por qué habían vuelto a casa más temprano esa tarde. Me dijeron que no habían regresado en ningún momento. Habían estado de compras todo el día y no habían vuelto desde que se fueron por la mañana. A mi cuñado le molestó que yo no hubiera ido a comprobar qué estaba pasando, porque inmediatamente pensó que tal vez alguien se había metido en la casa. Sin embargo, ninguno de los perros reaccionó de forma negativa a quien fuera que hubiera entrado. Su pastor alemán era muy temperamental y odiaba a los desconocidos. Cada vez que alguien entraba en la casa sin que lo reconociera de inmediato, se volvía loco ladrando. Así que yo no tenía ninguna razón para pensar que algo andaba mal. Después de eso siguieron ocurriendo pequeñas cosas de vez en cuando. Con el tiempo me mudé, las niñas crecieron, y entonces pasó algo aún más extraño. La sobrina más pequeña empezó a describir con todo detalle a una niña que mi cuñado había intentado ayudar en un accidente de coche en el que murieron 3 niños. Ella describía el color de la camiseta de esa niña, el dibujo de un unicornio que llevaba, el color de su cabello e incluso mencionaba que tenía salsa de espagueti en el pelo, refiriéndose a la sangre. Decía que esa niña venía a jugar al pasillo por la noche. El accidente había ocurrido años antes de que mi sobrina naciera, y mi cuñado casi nunca hablaba de ello. Las cosas siguieron pasando. Una noche mi cuñado se despertó al escuchar ruidos en el pasillo, justo delante de la habitación de su hija menor. Salió para decirle que se fuera a dormir. Vio una figura que parecía su hija de pie en medio del pasillo y abrió la puerta de su habitación para que entrara. Pero cuando miró dentro, su hija estaba dormida en la cama. Entonces cerró la puerta y corrió detrás de la figura hasta la cocina. Revisó toda la casa intentando encontrar alguna explicación para lo que había visto. Meses después yo fui a visitarlos por unos días. Mis sobrinas estaban en la habitación de la menor jugando videojuegos mientras yo estaba preparando una caja de piezas de Lego para que construyéramos algo juntos. Sus padres estaban en el trabajo y no volverían hasta alrededor de las 3:30 de la tarde. En un momento mi sobrina del medio y yo dejamos de mover las piezas de Lego porque escuchamos que la puerta principal se abría. Luego oímos los pasos inconfundibles de su padre caminando por el pasillo hacia el dormitorio. Desde la puerta no podíamos ver nada, pero escuchamos la puerta del dormitorio principal abrirse y cerrarse. Mi cuñado llegó a casa un par de horas después. A esas alturas todos ya habían dejado de intentar entender quién o qué estaba detrás de todos esos incidentes extraños. Nadie se sentía amenazado ni incómodo. Las mascotas parecían estar tranquilas y las cosas casi nunca se movían de su lugar. Era como si algo simplemente estuviera pasando a saludar, de la única manera que podía.
En la secundaria y en la universidad tuve un trabajo de verano limpiando mi antigua escuela primaria por las noches. El edificio era bastante viejo, creo que originalmente fue construido en la década de 1890 y mucha gente siempre decía que estaba embrujado. Yo nunca creí realmente en esas cosas. Solía limpiar el edificio completamente solo o con otra persona que trabajaba al otro lado del edificio toda la noche, así que prácticamente pasaba el turno entero sin ver a nadie. Durante los 2 primeros años no vi absolutamente nada que me hiciera pensar que el lugar estuviera embrujado. Pero en mi tercer año ocurrió algo extraño. Estaba limpiando unas aulas que estaban a lo largo de un pasillo muy largo. Mi compañero estaba haciendo limpieza profunda en la cocina, en el extremo completamente opuesto del edificio, tan lejos que no podía escuchar nada de lo que él hiciera. Solo estábamos nosotros dos dentro del edificio. Todas las puertas estaban cerradas con llave. Eran alrededor de las 9 de la noche. Era una noche calurosa de verano y los pasillos estaban muy cálidos. Había colocado un ventilador al final del pasillo, apoyado contra una de las puertas cortafuego. Esas puertas eran muy pesadas y siempre estaban abiertas, sujetas por imanes muy fuertes. Solo se cerraban si se activaba la alarma de incendios o si alguien las empujaba para separarlas de los imanes a propósito. No podían cerrarse por accidente. Y si se cerraban, hacían muchísimo ruido. Era imposible que esas puertas se cerraran en silencio. Yo estaba dentro de un aula vaciando la basura. Todo estaba completamente silencioso. Salí del aula para tirar la basura en mi gran carrito, y la puerta cortafuego del lado izquierdo estaba cerrada. No había escuchado absolutamente nada. Y lo extraño era que, incluso si esa puerta se hubiera cerrado accidentalmente por primera vez en la historia, y además en silencio por primera vez, al cerrarse habría empujado el ventilador hacia adelante, probablemente desenchufándolo. Pero cuando me acerqué para abrir la puerta de nuevo, el ventilador estaba exactamente en la misma posición en la que lo había dejado. Seguía enchufado, no se había movido hacia adelante y no se había caído. Estoy bastante seguro de que eso era físicamente imposible, porque la puerta estaba apoyando el ventilador era algo inestable y yo lo había colocado así porque no confiaba en que se mantuviera solo. Ese fue el primer suceso extraño. El segundo ocurrió aproximadamente una semana después. Esa vez estaba completamente solo en el edificio. Nuevamente, todas las puertas estaban cerradas con llave. Eran alrededor de las 9 o 10 de la noche, así que ya estaba oscuro afuera. Entré en la sala del coro y, cuando encendí la luz, pude verme reflejado en la ventana. Eso no tenía nada de raro. Lo extraño era que, detrás de mí, había un hombre que nunca había visto antes. Casi me da un infarto. Me giré de golpe y grité, «No deberías estar aquí». No había nadie. Llamé a mi jefe inmediatamente y vino enseguida con su hijo. Los tres revisamos todo el edificio, abriendo cada puerta. No encontramos a nadie. Así que las únicas posibilidades que se me ocurren son 3. A. Los fantasmas existen. B. Tuve una alucinación momentánea sin ninguna razón y nunca volvió a pasar, y no estaba privado de sueño, había dormido 9 horas la noche anterior. O C. Alguien entró al edificio, de alguna manera escapó silenciosamente en el tiempo que tardé en girarme, logró evitar que lo encontráramos mientras revisábamos el lugar. Y después se las arregló para salir sin que lo notáramos. Las 3 opciones son bastante aterradoras. En mi ciudad natal había una casa supuestamente embrujada que con el tiempo fue convertida en museo. A partir de ese momento, las historias sobre el lugar solo se volvieron más inquietantes. Mi profesor de psicología decidió que eso la convertía en el sitio perfecto para hacer un experimento con la clase. Consiguió permiso para que algunos estudiantes nos quedáramos después de la escuela y fuéramos al museo por la noche. Era finales de otoño, así que ya estaba completamente oscuro. La idea era hacer un recorrido normal por el museo, pero anotando cualquier experiencia extraña que tuviéramos.
Durante el primer recorrido ocurrieron las cosas típicas, algunos dijeron sentir zonas frías, otros escuchar ruidos raros. Había una habitación con un retrato póstumo de una niña y varios estudiantes estaban convencidos de que los ojos del retrato los seguían mientras se movían por la sala. También estaban los que no sintieron absolutamente nada, incluido un chico que se burlaba en voz alta de su novia por decir que sentía corrientes frías. Después del recorrido vimos una película de terror antigua. No era una película moderna, sino una vieja película en blanco y negro con algunos sucesos inquietantes en una casa antigua. La idea era prepararnos mentalmente antes de hacer el segundo recorrido. En la segunda visita las cosas se intensificaron. Muchos estudiantes estaban realmente asustados del retrato. Se escuchaban sonidos por todo el lugar. Algunos vieron cosas moviéndose cerca de las cortinas. Incluso alguien vio una mecedora balanceándose hacia una sombra, aunque no había nadie sentado en ella. ¿El chico que se había burlado de su novia? No pudo entrar en una de las habitaciones. Estaba aterrorizado. Esa habitación tenía una famosa colección de jarras que una mujer había reunido durante toda su vida. A pesar de que su novia se burlaba de él recordándole todos los comentarios que había hecho antes, él simplemente no podía cruzar la puerta. De todos los estudiantes, solo uno dijo no haber sentido nada en ningún momento. Todos los demás experimentaron algo extraño en algún punto del recorrido. En la siguiente clase, el profesor invitó a otro profesor de la escuela como conferencista. Ese profesor había trabajado durante un tiempo como director del museo y conocía todas las historias del lugar. La habitación de las jarras, por ejemplo, tenía fama de que las jarras se movían durante la temporada en la que el museo estaba cerrado. Aunque la colección había cambiado con los años, siempre aparecía el mismo grupo de jarras colocado en el centro de la habitación, dejando huecos en el polvo donde antes habían estado. Una de las jarras incluso había sido guardada en otra parte del edificio porque con frecuencia aparecía fuera de la sala. La mecedora también tenía historias, directores anteriores del museo aseguraban haber visto a una anciana sentada en ella. Y había una lámpara de araña que, según los reportes, a veces se movía sobre su cadena. No girando como una lámpara normal, sino desplazándose hacia un lado, usando la cadena como si fuera la aguja de una brújula. Eran historias que ninguno de los estudiantes había escuchado antes. Lo único que sabíamos era que la casa estaba embrujada. Sin embargo, cuando ese profesor empezó a contar los detalles, resultó que coincidían casi exactamente con los lugares que los estudiantes habían señalado como los más inquietantes durante los recorridos.